Hola, buenas noches. Aquí estamos en un videito más para poder dar inicio a esta eh, serie de videos que quiero compartir con ustedes, a la que, siguiendo el libro en el cual me estoy basando, he nombrado Fe y Ciencia. Bueno, hace como 3 años supe que existía este libro y me puse a corretearlo. Y desde entonces he tenido la inquietud de poder compartir lo que hay en este libro con más personas, sobre todo porque existe una creencia muy arraigada en nuestra sociedad en la que la ciencia está peleada con la fe, es decir, no puede haber una mediación entre una y la otra porque no hay evidencias concretas, porque el otro grupo, o sea, de creyentes, pues es como que un rebaño siguiendo, o sea, ovejitas siguiendo a alguien, ¿verdad? Y que no tienes pensamiento o criterio propio, ¿no? Entonces, más o menos está partida la opinión o se cree que está partida la opinión en estos dos grandes grupos. Es por eso que tenía mucho la intención de hacer esto, no necesariamente en un video. Yo realmente había pensado en otras cosas, pero bueno, aprovechando estos momentos eh, de cuarentena o que estamos viviendo en este momento histórico, ¿va?, de la humanidad, que estamos encerrados en casita debido a este brote o esta pandemia del COVID-19 o del SARS-2. Entonces he decidido que pues es tiempo de poder llevar a cabo esto. Para los que no me conocen, soy Laura Reyes. No soy nadie para nadie así como que muy importante, simplemente soy yo, una más en este mundo. Eh, Dentro de mis credenciales o de mi formación, bueno, soy candidato a doctor en ciencias en el área de física y química aplicada, ingeniero químico de formación, es decir que si bien todavía no obtengo mi grado como doctor, pero pues podríamos decir que me dedico a la investigación o intento dedicarme a la investigación y formar parte de el selecto grupo de personas que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país. Pero bueno, ya eso irá cayendo en su, en su casillito en su momento adecuado, ¿no? Por mientras, pues nos estamos preparando para esa situación. Entonces, podríamos decir que estoy inmersa o dentro de una realidad científica y donde con base a eso mi pensamiento o la manera en la que dirijo mis investigaciones debería estar enfocada en. Por otro lado, les comento que también soy profesora, entonces, si hablo mucho me dicen, tengo ese pequeño defecto. Y pues son temas que realmente no se tocan a profundidad en un salón de clases, así que pues bueno, voy a aprovechar este espacio. Eh, Les había comentado en el primer videito introductorio para esta serie que voy a estar usando como referencia o como base esta obra que precisamente les comento, se llama Fe y Ciencia, es de la editorial Aces. Y si bien les comenté que tiene 20 capítulos y que cada capítulo pues tiene sus autores, los editores principales de esta obra son James Gibson y Humberto Rassi. El primer capítulo de esta obra se llama ¿Por qué diferentes científicos interpretan la realidad de manera diferente? Este capítulo lo escribió Humberto Rassi precisamente, y la bibliografía de este divulgador, de este investigador, nos dice que estudió en Argentina, es una persona que obtuvo su licenciatura en Argentina y después se fue a los Estados Unidos a hacer sus estudios de posgrado. Hizo doctorado y postdoctorado tanto en Stanford como en Johns Hopkins University, y actualmente, aunque está jubilado, actualmente sigue fungiendo como profesor, y ha sido decano también en la Universidad de Andrews en California.
Entonces él sigue muy activo en las cuestiones de publicaciones y de divulgación. Y pues bueno, esta es una de sus obras. Um, como les comentaba, este primer capítulo intenta explicarnos cómo puede ser posible que existan ideas diferentes respecto a un mismo fenómeno, aún dentro de los científicos, aún dentro de la comunidad científica. Y nos da una primera referencia a este capítulo acerca de dos científicos que en su momento pues fueron reconocidos, o sea son científicos reconocidos, y en 1989 hicieron una publicación o anunciaron que habían podido o habían sido capaces de producir una fisión nuclear con elementos muy sencillos y muy económicos a temperatura ambiente, con únicamente utilizando agua pesada y un electrodo de paladio. Igual, a lo mejor no comprendemos mucho de este fenómeno o de las implicaciones que tenga realizar un experimento de esta índole como fisión nuclear a temperatura ambiente. O sea, las cuestiones tecnológicas, o sea, de qué disponibilidad tienes de equipo muy sofisticado en ese momento, o las cuestiones de monetarias, o sea, qué tan económico es mi proceso. Bueno, realmente tienen mucha influencia en cómo puedes tú desarrollar tu experimento, la fiabilidad de esto y la repetibilidad. Bueno, resulta que estos dos científicos cuyos nombres son Martin Fleischmann y Stanley Pons anunciaron que podían hacer esta fisión nuclear a temperatura ambiente con elementos muy sencillos y muy fáciles de hacer. Y bueno, como podrás imaginar, pues esto fue como que una gran revolución. Incluso pudo haber sido así como que algo digno de un Nobel, ¿no? O sea, una cosa así. Movió a la comunidad científica y muchos grupos obviamente quisieron reproducir los hallazgos de estas personas. Incluso se abrieron fundings, que le llaman, se abrieron corridas o partidas económicas para apoyar esta investigación, y hubieron laboratorios y todos grupos de investigación completos que se dedicaron a esto para poder reproducirlo. Sin embargo, ningún grupo fue fructífero, es decir, no fueron capaces de reproducir los hallazgos de estos dos científicos. ¿Qué fue lo que pasó? Está en función de las interpretaciones, está en función de factores metodológicos, está en función de muchísimas cosas que a veces no están dentro de nuestro control. Es decir, en mi caso muy particular, para no marearlos, yo me enfoco o el área en la que me especializo es en la de la fotónica, especialmente en dispositivos fotoelectrónicos, diseño de construcción y caracterización. Para no marearlos, como les comento, prácticamente diseño este, y construyo y finalmente pruebo lo que son celdas solares. No el panel, sino la celda en sí, o sea, las capas que tiene, cada una de las pequeñas capas que tiene ese sandwichito que nosotros vemos que forma parte de un panel. Bueno, eso es en lo que yo trabajo así muy burdamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? O normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues haces una investigación basado en algo que tú quieres hacer, y empiezas, ¿no?, a leer todo lo que ya se ha hecho, qué es lo que está publicado, si tienes alguna manera de poder fundamentar tus ideas, o de poder apoyar a esa idea que tienes, o poder apoyar ese resultado que obtuviste, que dices tú, ok, o sea, esto que me salió, ¿por qué me dio esto? O sea, ¿por qué obtuve esta respuesta en este dispositivo? ¿O por qué me dio este resultado? Y empiezas a tratar de encontrarle un resultado, ¿no? O digo, respuesta. O tú dices, bueno, o sea, esto es lo que tengo que obtener,
ese es el resultado esperado porque es lo que está publicado o porque es lo que la teoría me dice o porque es lo que me han enseñado. Entonces con base a eso diseñas tu experimento y empiezas a hacer todo lo que tienes que hacer para poder llegar a cabo a ese resultado. Ese resultado te puede o no te puede confirmar una hipótesis que tú tienes de algo que te has planteado. Bueno, pues yo me he topado con la situación en la que, bueno, cierto artículo científico me dice que hicieron esto con tales condiciones en tal equipo y bueno, intentas reproducir y resulta que no te da lo mismo. O resulta que no tienes el mismo equipo, o no tienes las mismas condiciones, o no usaste el mismo reactivo. O sea, hay muchas cuestiones que influyen en tu resultado y pues obviamente en la interpretación de ese resultado. Y como ya les comenté, obviamente eh, tú vas enfocando tu investigación en algo que ya existe o en algo preexistente o en alguna idea, en alguna ley, en algún concepto, en algún otro artículo que te dio una idea de que, ok, si esto ocurre con esto, entonces, ¿qué pasa si hago esto otro? Entonces, hay algo que te va dando un parteaguas, no sé, hay algo de lo que partes. También es muy común cuando eres nuevo en este medio, pues obviamente no sabes ni con qué se come, no tienes ni idea de qué pasa, qué vas a hacer, a dónde vienes, de dónde vas. Entonces hay una persona que te va guiando, que es tu asesor de tesis, que es tu head lab, que es tu, o sea, es alguien que te va dirigiendo, es alguien que te va diciendo, es alguien que te da clases, es alguien que te va forjando. Y con base a eso, pues obviamente tú vas siguiendo esa línea. Es algo, es algo que ocurre como cuando vas creciendo y según tú, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Llegas a la adolescencia y, ay, mi mamá, nadie me quiere, todos me odian, todo ese rollo. E intentas, ¿no? Hacer las cosas diferentes y caes en repitiendo lo que hicieron tus padres, ¿no? O caes en tratando de encontrar una pareja con características de tu mamá o de tu papá. O sea, tenemos una tendencia basado en nuestra vivencia, basado en nuestras experiencias, basado en cómo fuiste educado, en el ejemplo que tuviste en tu casa. Entonces, es algo que está bien documentado, es algo que sabemos que existe, que sabemos que es real y que lo podemos ver día a día en nuestros hijos o nosotros como hijos, nuestros padres. Bueno, no es la excepción el mundo académico o el mundo científico. Obviamente hay alguien que te fue guiando, que te fue liderando, que te fue mostrando el camino y ese fue tu parteaguas, ya sea que decidieras en algún momento de tu camino decir muchas gracias, hasta aquí llego, no concuerdo contigo y sigo mi camino, o si decides seguir ese lineamiento en el que te inculcaron, no importa, pero tienes un punto de partida y ese punto de partida pues viene de algo de alguna experiencia, de algún conocimiento adquirido previamente o algo, ¿no? Entonces realmente no es algo así como que surgió de la nada, que es súper mega objetivísimo, o sea, por supuesto que no, es algo que te fue inculcado y de eso algo o enseñado, ¿no? Y de ese algo partes. Entonces ese punto de partida, pues muchas veces no es objetivo, es algo que tú quieres descubrir o es algo que tú quieres corroborar, ¿verdad? No sé si más o menos me estoy dando a entender. Entonces, con base en esto que les estoy diciendo, pues podemos encontrar que a lo largo de la historia ah, se dieron fenómenos en donde había una creencia colectiva en ese momento o una realidad o una verdad que se vivía en ese momento basado en el conocimiento que se tenía o basado en el contexto político, sociocultural que se tenía, incluso religioso que se tenía en ese momento histórico de la humanidad. Bueno, para ponerte nombres que estudian de estas cosas, el libro nos habla de Thomas Kuhn, que esta persona sugiere que la ciencia no constituye una actividad empíricamente autónoma y objetiva, sino una empresa colectiva influida por factores históricos sociales.
Déjame lo repito. Dice, la ciencia no constituye una actividad empíricamente autónoma y objetiva, sino una empresa colectiva influida por factores histórico-sociales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La comunidad científica actúa siguiendo un modelo o un paradigma generalmente aceptado. En realidad, la ciencia, hasta cierto punto, podríamos decir que no es del todo objetiva, sino que va siguiendo un paradigma o un lineamiento que se está viviendo en tal momento o en determinado momento o en determinado contexto. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? O sea, ¿qué quiere decir? O cómo, cuándo lo hemos vivido? ¿O qué ejemplos existen para sustentar esto que está diciendo Kuhn? Y pues, por ejemplo, muy fácil, algo que todos sabemos en la actualidad, es la idea geocentrista. Por muchos años, en tiempos antiguos o hace algunos décadas atrás, unos siglitos atrás, se creía que el Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Es decir, que la Tierra era el centro del sistema solar, incluso el centro del universo, y que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Ok? Y esa creencia se tuvo por mucho tiempo. Y pobre de aquel que creyera algo diferente. Ni hablemos de la Inquisición, ni hablemos de nada de eso, no toquemos esos temas, simplemente pobre de aquel que contradijera esa creencia que se tenía de manera histórica, ¿no? O sea, es algo colectivo que existía en su momento y bueno, después se comprobó que efectivamente pues no, el universo no gira alrededor de nosotros, ¿sí? O sea, no es tan importante, no, no es cierto. El universo no gira alrededor de nosotros, sino que en realidad la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Bueno, ese es un ejemplo muy clásico y un ejemplo muy fehaciente de esto que estamos comentando acerca de que la ciencia no es del todo objetiva, sino que está fundamentada o está forjada con base a un contexto social, histórico, político e incluso religioso que existe en ese momento determinado de la humanidad. Otros ejemplos que podemos citar son, por ejemplo, la Pangea, ¿sí? Por mucho tiempo, incluso durante décadas, se negó, hubo una persona, o sea, que dijo, bueno, en algún momento los continentes estuvieron unidos y por cuestiones de movimientos de las placas tectónicas en la Tierra, pues bueno, finalmente se separaron y es como se formaron los diferentes continentes que conocemos. Pero no se aceptaba esta idea, sino como 50, 60 años después finalmente la aceptaron y ahora, bueno, conocemos y sabemos que en algún momento de la historia de la Tierra, pues era una sola masa continental, un solo continente y después se separaron, ¿no? También puedo, maquinando en algunos ejemplos, también puedo nombrar la generación espontánea, ¿verdad? Como había un grupo de personas que estaban a favor de la generación espontánea y había otro grupo de personas que no, y de cómo se dio esa lucha para descartar una y la otra, ¿no? Y de cómo incluso había evidencias que decían y te demostraban que en realidad la generación espontánea era algo que ocurría y era algo cierto. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo podemos tener perspectivas e interpretaciones diferentes. En la actualidad eh, hay una situación que sigue causando conflicto y no es necesariamente la fe y la ciencia, sino que hay dos grandes grupos que creen una cosa y que creen otra. Y estoy hablando del cambio climático y el calentamiento global. Hay un grupo de personas que cree que nuestras actividades diarias como seres humanos, las actividades que realizamos
a nivel industrial, a nivel diario, de ir a la escuela, lavar los dientes, ir a comprar una nieve, conducir nuestro carro. O sea, todas estas cuestiones tienen un impacto directo sobre el ambiente, o tienen un impacto directo sobre la ecología, o tienen un impacto directo sobre el comportamiento natural de nuestro planeta. Y hay otro grupo de personas que dicen que en realidad nuestras actividades humanas no implican la mayor carga de impacto para que se esté dando este cambio climático, sino que es algo que normalmente ocurre cada cierto tiempo en la historia del planeta. Es como que son ciclos, ¿no? Es algo que se espera que ocurra y es algo que es completamente normal y natural que esté pasando. Entonces, es un mismo fenómeno, es algo que estamos viviendo en la actualidad, y hay dos interpretaciones o dos maneras de abordarlo diferente, aún dentro del ámbito científico, o aún dentro de la comunidad científica. Todavía hay conflicto en eso, aún con evidencia. O sea, hay evidencia de A y hay evidencia de B. Entonces, ¿cómo medias o cómo llegas a un punto de común acuerdo en donde digas, bueno, sí, esto es cíclico, es correcto que se ha estado dando a lo largo de la historia de la Tierra? Sin embargo, también la evidencia me está diciendo que nunca había sido tan drástico, tan rápido, tan puntual o tan marcado como en alguna de los otros periodos, etcétera. O sea, no sé, no tengo datos actuales del tema, pero bueno, el punto es que aún con cuestiones que son meramente científicas, o sea, que no te involucran aspectos de la fe o aspectos bíblicos, aún dentro de cuestiones de esta índole, pues hay diferentes perspectivas o hay diferentes interpretaciones dentro del ámbito científico. A un nivel, voy a leer esto textual, a un nivel más fundamental, las discrepancias entre científicos en diversas disciplinas pueden atribuirse a presuposiciones con que interpretan el origen del mundo natural y las leyes que rigen su funcionamiento. O sea, lo que dice este párrafo es ya entrando en el meollo del asunto de todo este tema, de esta serie que les comento, es que las discrepancias que existen entre los diferentes científicos, aún en diversas disciplinas, no necesariamente en la evolución, o no necesariamente en estas cuestiones del origen de las especies, del universo y todo ese rollo, sino en diferentes especies, se puede atribuir a las interpretaciones del origen del mundo y las leyes que rigen este mundo. Cuestiones como: ¿existe o no un ser supremo que diseñó, creó y sostiene el universo y a sus criaturas? Y este debate, comenta el libro, ha ido creciendo en intensidad desde el siglo XIX, especialmente después de que Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, y esto ocurrió en 1859. Entonces, cuando Darwin publica su obra, pues obviamente surge un movimiento, se alborota el avispero, se alborota el gallinero, y empiezan de que, a ver, espérame, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo aquí? ¿Estás descartando completamente que existe un Dios creador, o qué es lo que estás diciendo? Con base a esto, va a ser el parteaguas para el siguiente video, pero bueno, lo que me está diciendo este último párrafo, que quise leerlo para que no se perdiera la intención del autor, es que puede haber discrepancias en las interpretaciones o en las maneras de pensar basado en tus creencias, o basado en tu versión de la realidad, basado en lo que tú consideras que es o debe ser. Y eso que tú consideras que debe ser, eso que tú crees que es,
que mucho fue construido bajo tus propios paradigmas y tus propios principios, y mucho fue construido o inculcado según tu niñez y tu infancia y cómo fuiste creyendo, cómo fuiste creciendo, qué te fueron diciendo, qué te fueron inculcando. Bueno, todo ese contexto que crea tu realidad aquí en tu mente se llama cosmovisión. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar acerca de la cosmovisión y cómo es que la interpretación de la cosmovisión, de tu cosmovisión, o cómo es que según cómo hayas construido esa cosmovisión, puedes interpretar o esta va a regir las decisiones o tu vida. Y con base a eso, pues obviamente los resultados o las interpretaciones de los resultados que tú tienes aún dentro del ámbito científico. Y aunque suene medio así como que esotérico la cosmovisión y eso, pues no es así como que nada esotérico, sino es algo filosófico, es algo psicológico acerca de cómo tú interpretas tu realidad y cómo la vives, ¿de acuerdo? Bueno, si te gustó este video, pues no te pierdas los siguientes, porque vamos a estar hablando de más temas muy parecidos a este, y también algunos otros temas como por ejemplo los dinosaurios, qué ondas con los dinosaurios. También por ahí tenemos pensado, digo tenemos porque tengo personas que me están colaborando, que me están ayudando también. Tenemos por ahí también pensado hablar acerca de la teletransportación. Uy, ¿realmente existe? ¿Hay evidencia bíblica de ella o no? ¿Es un invento para controlar las masas o todas esas teorías locas? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de todo eso y espero que no me linchen o me lleven a la horca o venga la Inquisición por mí. Estoy jugando. Pero bueno, si les gusta, pues sigan con los otros videos, se aceptan comentarios, se aceptan dudas. Si tengo la respuesta, con mucho gusto los apoyo. Si no la tengo, la investigo, pregunto. Y toda aquella persona que le interese tener las referencias bibliográficas, se las puedo hacer llegar. Se sorprenderán de saber que hay referencias bibliográficas de revistas arbitradas de renombre, como revistas que forman parte del Sevier, como revistas de Nature. Entonces, realmente los autores de este libro pues son científicos que tienen publicaciones científicas que están avaladas o que están publicadas, y no nada más son cuestiones teológicas o no nada más son personas creyentes fanáticas, sino que realmente están inmersas en el ámbito científico. Bueno, pues por lo pronto es todo. Repito, soy Laura Reyes y aquí vamos a estar al pendiente de esta serie que en lo personal es muy interesante y a la que, repito, siguiendo el título de este libro, pues también he nombrado Fe y Ciencia. Nos vemos. Bye.